Y en el ranking de ciudades, tomando la información del INEI, lo que usted mencionaba, ¿no? Que las ciudades con mayor índice de malestar económico son Ayacucho, Pucallpa y Tacna. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Óscar Chávez, él es jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Ustedes hacen un seguimiento constante, están evaluando constantemente la marcha de la economía y las percepciones que se tienen. Y, por ejemplo, ustedes han señalado que en Ayacucho, Pucallpa y Tacna, Ayacucho, Pucallpa y Tacna son ciudades donde se reporta o regiones donde se reporta un mayor malestar económico, ¿no? Pero esto se da en el contexto de una evaluación más global, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Existe un indicador, digamos, en el campo de la economía que se llama el índice de miseria, donde lo que evalúan son los dos problemas más básicos, más fundamentales que sufre la población, que enfrenta la población, que es la inflación y el desempleo. Estos dos indicadores. Y nosotros hemos agregado un indicador más porque en el caso de Perú no es un país que tenga alto desempleo, lo que tiene es informalidad laboral, pero tiene consecuencias negativas y malestar para la población. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de informalidad laboral, se caracteriza por un puesto de trabajo donde el ingreso es bajo y donde no tiene derechos sociales, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es agregar inflación, desempleo, que significa no tener ingreso, e informalidad laboral, que implica un ingreso bajo, y con eso hemos construido este índice, ¿no? Sumando estos tres problemas macroeconómicos básicos que enfrenta la población. Y en el ranking de ciudades, tomando la información del INEI, lo que usted mencionaba, ¿no? Que las ciudades con mayor índice de malestar económico son Ayacucho, Pucallpa y Tacna. Ahora, ¿y cuál es la explicación? Porque corresponden, es decir, como las, digamos, una está en la costa, en la zona de frontera, otra es una ciudad serrana, ¿no es cierto? Y la otra es una ciudad de la selva, ¿no? Es decir, sí, esto es una señal que el tema del empobrecimiento está afectando de manera transversal al país, ¿no? Claro, tenemos que explicar, si queremos explicar estos resultados, fundamentalmente, lo primero es que es la altísima informalidad laboral en estas ciudades, que supera el 70%. Y quiero comentar algo acá. El análisis, la información que nos brinda el INEI es sobre ciudades. Las ciudades son urbanas. Y en estas ciudades urbanas, la informalidad supera el 70%, ¿no? Podemos pensar en otras ciudades como Ica, Chachapoyas, por ejemplo, o la misma Lima metropolitana y Arequipa, que al ser ciudad urbana, la informalidad laboral está por debajo del 60%. Pero estas ciudades, las que están con mayor malestar económico, tienen una informalidad laboral que supera el 70%, y a eso hay que sumarle la población que está desempleada, como el caso de Ayacucho, que tiene 9% de tasa de desempleo. Entonces, eso nos lleva a un índice de malestar bastante elevado, ¿no? Hay una gran diferencia entre un índice de malestar de Ayacucho, de Pucallpa, que supera los 80 puntos, versus Arequipa y Lima, que estamos por debajo de 65 puntos. Esto es importante, señor Chávez, porque a veces tenemos cifras que pueden resultar engañosas sobre la situación real de la población, ¿no? Porque se mide, por ejemplo, la pobreza en términos de ingresos económicos, ¿no es cierto? Y de repente te encuestan y tú das una declaración que en ese momento tu ingreso es de 2.000 soles, lo cual te saca de la pobreza. No eres pobre, ¿no? Pero resulta que esto fue el viernes y te enfermaste el sábado
y el domingo no trabajaste, el lunes tampoco, el martes y el miércoles eres pobre. ¿Por qué? Porque si no trabajas no tienes ingreso por la fragilidad de tu economía cotidiana, ¿no? O sea, puedes pasar de la clase media a la pobreza en horas, en días, ¿no? Y que es la situación en la que creo vive una inmensa cantidad de peruanos, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto, y pongamos el ejemplo de Cajamarca, ¿no? Cajamarca es el departamento más pobre del Perú, 44.5% de su población es pobre, y al primer semestre de este año su tasa de desempleo es de 2 dígitos, mayor al 10%. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la pobreza en Cajamarca para el próximo año? Con una informalidad laboral del 62%, con un desempleo del 10%. Entonces, eso nos hace prever que la pobreza en Cajamarca cuando se publique en mayo del 2025 va a resultar que la pobreza en Cajamarca se incrementó durante el 2024, ¿no? Claro, ahora, y teniendo alternativas, ¿no? Teniendo caminos para reducir la pobreza. No, pero claro, es decir, somos el país en este momento de las oportunidades. Es decir, si se activara la economía en construcción de infraestructura en todos los niveles, lo cual no solo activa la actividad de la construcción civil, sino todas las industrias conexas a la construcción, ¿no es cierto? Se activa hasta la gastronomía cuando la construcción no se impulsa de una manera extensiva. Pero tenemos junto con eso la agroindustria de exportación, el desarrollo de nuevos proyectos mineros que agreguen valor, ¿no es cierto? Que supongan un grado de industrialización, o la cantidad de empleo que puede generar todo lo que hay que hacer alrededor de Chancay, o la agroindustria de exportación que debería hace rato haberse casi duplicado a lo que tenemos hoy, ¿no? Estamos como plantados ahí, ¿no? Todo eso y el turismo, o sea, es decir, no es que estamos condenados a lo que estamos viviendo, señor Chávez, ¿no? Tenemos proyectos de inversión, tenemos una gran cantidad de proyectos de inversión, y tenemos un sector público que tiene un déficit del 4% del PBI y que está más preocupado en cerrar el déficit fiscal, porque tiene que hacerlo, porque eso garantiza la estabilidad macroeconómica. Entonces aquí entra el rol del sector privado, evidentemente, que el sector público-privado, alternativas de inversión pública-privadas, como son las APPs y otros mecanismos de concesiones, evidentemente nos van a ayudar, primero, a reactivar la economía, segundo, a mejorar estos indicadores de informalidad, de desempleo que enfrentan los departamentos o las ciudades y las hacen más pobres, y con esto reactivar la economía y mejorar la competitividad y la productividad del país, ¿no? Ese es el camino. No es fácil. Tal vez, para decirlo de una manera un poco grosera, que no se metan. O sea, lo que habría que pedirle al Estado es que haga de facilitador, que destrabe y que mejor no se meta y deje que quienes saben hacer las cosas... Yo creo que la gran prueba es el puerto de Chancay. 3 años y medio para construir una obra magnífica, y nosotros nos demoramos 12 años en hacer un hospital público. O más, ¿no? Muchas gracias, señor Chávez. Muy gentil. Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, ha estado con nosotros. Muy buenos días.